donde está aplicándose cada uno de los pesos. ¿No? Acá el peso 1, peso 2, peso 3, acá el peso 4, aplicados en su centro de gravedad. Peso 5. Acá colocar un eje Y y X de manera tal que se coloque este eje en el punto C, donde existe la posibilidad de que pueda generarse el volcamiento con respecto a este punto. Pues se coloca en ese punto, en el punto donde exista la posibilidad de volcamiento, colocamos en los sistemas de ejes X y Y. Bueno, entonces, en nuestro caso, acá vamos a colocar nuestros ejes, ¿no? Entonces el eje acá lo voy a colocar en color azul, celeste, el eje Y, el eje X. Entonces el valor de D va a ser justamente, por ejemplo, esta distancia del eje Y hasta donde actúa la fuerza vertical W1. Llamaremos este X1. Ya tengo para la fuerza 2, X2. Entonces, si nos vamos a la tablita, acuérdense de colocar este sistema de coordenados. ¿Qué tenemos? Primero de la fuerza 1, tengo, como el eje está acá, la mitad de 0,5 sería 25. Tengo que esto, si este ancho es 0,7, si a 0,7 le quitamos 0,7 menos 0,25, me queda 0,45, más 0,7, que es esta distancia, me queda 1,15. De nace el 1,15. La figura 2, como este ancho es 20, la base del triángulo, 2 tercios de 0,20, entonces 3 dividido por 0,20 me da 0,13, es decir, la distancia de acá hasta el vértice del triángulo es 0,133 más 0,7 me da 0,833. De la figura 3, como el largo es 4 metros, la mitad 2. De la figura 4, la mitad de 2,6, el vector, acuérdense, la distancia acá tengo que es hasta ahí, y del caso del empuje va a ser hasta acá, ¿no? Entonces fíjense, de la fuerza 4 tengo 2,6 partido por 2, sería 1,3 más 1,4, 2,7. Entonces tienen 2,7. Acá, de esta figura, hay que sacar 2 tercios de 2,6, 3 dividido por 2,6, me da 1,73. Es decir, desde acá, de este borde, vamos a tener la longitud de 1,73 más 1,4, que es hasta el eje, 1,4 me da 2. A ver,
2,6, 2 por 3 dividido 1,73 más 1,4. 1.4 más, me da 3,13, ¿no? Ahí está el valor de 3,13. Lo que hemos hecho es calcular en todos los casos la distancia horizontal para determinar el brazo de palanca. Entonces, esta distancia, voy a llamar XE, por ejemplo. Físicamente, ¿qué están haciendo? Entonces, este eje están generando un momento estabilizador. De esta manera. Es como hacer un momento que está estabilizando al muro. Entonces, alzamos ahora el producto de la fuerza por el brazo de palanca. Entonces, tengo acá X1, X2, X3, X4, X5 y XE. El empuje, ¿no? Entonces el producto acá del peso 1 por el brazo de palanca X1 me va a dar el valor del momento. Por ejemplo, 70.74 por 1,15 me da 81.35. Verifíquenlo. 70.74 por 1.15 me da 81.35. El otro valor, 14.15 por 0.83, 14.15 por 0.833 me da 11.79. Estoy multiplicando el peso por el brazo de palanca. Como les digo, me está generando un momento estabilizador en este sentido. Sería el momento estabilizador. Entonces acá lo que hemos multiplicado también, hay que multiplicar las fuerzas por los brazos de palanca. Entonces es 66.02 por 2, 132.04. 2,7 por 280, 280.8 por 2.7 me da 758.16, ¿no? Entonces estoy teniendo, en todos los casos, este valor, el peso 2 por X2. El peso 3 por X3, ¿no? El peso 4 por X4. El peso 5 por X5 y el empuje vertical por XB del empuje. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá, hasta acá, y voy a hacer la suma. Llamaremos momento estabilizador a la sumatoria de las fuerzas por sus brazos de palanca. De subir, después subir, ¿no? Entonces, ahí está sumando toda esta, la suma de los momentos, ¿no? 81, se puede hacer la suma vertical, 81.35, más 11.79, más 132.04, más 758.16, más 33.52,
más 113.16. Sumamos todos estos valores y me da el valor de 1130.02, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor de la suma de los momentos estabilizadores. Ahora, hasta acá tenemos este valor como dato, como información. Entonces estos valores son importantes. Lo voy a colocar en color rojo. Este dato y este dato. Entonces, punto 4. Ahora sí ya comenzamos a hacer la verificación. Verifico al volcamiento. Verifico al volcamiento. No alcanza el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a verificar el volcamiento? Tengo el momento estabilizador y acá vamos a calcular el factor de seguridad al volcamiento, que es la razón entre el momento estabilizador o resistente, que le llaman acá, dividido el momento volcador. Ahora, el momento volcador, fíjense acá, el momento volcador es la fuerza horizontal por la altura de tercios. Entonces es si vemos nuestra figurita, entonces estoy verificando, tenemos el momento estabilizador en este sentido, y el momento volcador va a ser el que me genera un momento en este sentido. Entonces el momento volcador, aquí va a ser igual, este va a ser el momento estabilizador. El momento volcador va a ser el empuje horizontal, estamos tomando momentos con respecto a este punto, ¿cierto? Entonces, con respecto a este punto, tengo las fuerzas que me están generando un momento que está estabilizando. Con respecto a este punto, la única fuerza sería el empuje horizontal por este brazo de palanca que trata de volcar. Entonces, ese momento, esto tiene que ser mayor o igual que 2. Eso yo les recomiendo. En el libro de Bajadas dice 1.5. A veces no es muy seguro para nosotros, porque tenemos ciertas fallas y entonces es mejor tener un factor de seguridad mayor o igual a 2. El momento volcador es igual al empuje activo horizontal por H' sobre 3, ¿no? Y entonces fíjense acá, está dando el valor de 382.79. No es lo mismo, 382.79. Ahora, fíjense cuál es la unidad. Esta es kilonewton. Acá tengo metro. Pero acuérdense siempre que es para 1 metro de profundidad. Eso es bien importante. Entonces tengo la suma de los momentos, que me está dando acá 1130. Entonces acá calculamos
el factor de seguridad al volcamiento va a ser igual a 1130, 3 creo, dividido 382,8. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 1130.02. Bueno, no es tanta la diferencia. 0,2 no hay casi nada. Entonces, ese valor tengo 1130.02, 382,8 dividido me da 2,9. Aproximadamente 2,9. Quiere decir que no hay problema. Ahí tienen 2,95 mayor a 2, los 2,95. Y vemos que esto es mayor a 2. Por tanto, la valoración de la verificación al volcamiento está bien. Pasamos al punto 5. En el punto 5 vamos a verificar al deslizamiento. Punto 5, verifico deslizamiento o contra el deslizamiento. Verifico. Esta es la ecuación. Lo voy a simplificar. El factor de seguridad al deslizamiento es la razón entre la fuerza resistente dividido la fuerza actuante. Y que esto tiene que ser mayor o igual que 1,5. Ahora, fíjense que acá la fuerza resistente, ¿en qué consiste? Es la fuerza resistente, como hemos indicado, es acá una fuerza que se opone al empuje horizontal, el empuje activo horizontal, que es la fuerza actuante. Entonces, la fuerza resistente, como está, es una fuerza que está en función de la fricción que existe entre el cimiento del muro y el suelo. Entonces acá esto como vamos a tomar esta fuerza de fricción. Fíjense acá, nos dice que es igual. La ecuación de la resistencia al corte, si usted se recuerda, nos vamos a colocar la sumatoria de las fuerzas verticales, o N que se dicho, por la tangente. Acá en la ecuación está K sub 1. Fíjense acá, K sub 1 es un coeficiente de minoración por el ángulo de fricción del suelo de apoyo, 2, más el ancho del cimiento, B, por un coeficiente de minoración, K2, que multiplica la cohesión 2. Y más, acá hay que colocar un empuje pasivo y más una fuerza adicional. ¿No? Entonces, esta fuerza, acá vamos a indicar
Entonces, fíjense, ahí está la ecuación, la sumatoria de fuerzas verticales, el K1 por lo general y el K2 que multiplican al ángulo de fricción y a la cohesión se toma como valores de 2/3. Entonces ahí se está minorando, vale decir, este valor va a ser 2/3. Este valor va a ser 2/3. Estamos reduciendo o minorando a la fricción y a la cohesión. En una instancia, lo más recomendable es estos valores no tomarlos por el momento en cuenta. Y entonces la sumatoria de fuerzas verticales, que les he dicho que este valor es igual como si fuera normal, tenemos que vale de la tablita es la suma de todas las fuerzas verticales, ¿cierto? Entonces, acá lo primero que calculamos es la fuerza resistente sin tomar en cuenta el empuje pasivo. El empuje pasivo, fíjense que acá le está todavía adicionando el valor de la cohesión. El K pasivo es un valor de 2.04 porque es una superficie horizontal y que le está adicionando acá el gamma 2. En realidad el K pasivo tendría que ser con el gamma 1 porque mi suelo acá a partir del suelo de cimentación es el gamma 2. Por acá arriba es el gamma 1. Pero, como les digo, acá en el problema está colocando gamma 2. Yo le colocaría gamma 1. Y la cohesión, esta es la ecuación del empuje pasivo, ¿cierto? Está calculando acá el valor del empuje pasivo, considerando la cohesión, el aporte de la cohesión y el ángulo de fricción 2. Entonces, sale un valor de 215. Fíjense que yo no me animaría a colocar ese término o ese valor, y si no, hagamos simplemente con los términos de la fuerza normal, que nos daba un valor de 470. Esto está en la tabla, en la tablita, la suma de las fuerzas verticales. Y entonces, veamos si da acá 400, ¿cuánto da? 470.71, 470,71 por acá Φ2 es el valor de Φ2, tengo que es 20, por tanto el ángulo acá va a ser por 20 por 2/3, 2 por 3 dividido la tangente 0,237 por 0,237 más B, que vale 4 metros, por la cohesión. La cohesión 2 era el valor de, acá tenemos, la cohesión 2 vale 40 kilómetros metro cuadrado, y entonces por 2/3 de 40. 2/3 de 40, a ver, 40 por 2 dividido, me da 26.67 por 26,67. Entonces esto me da el valor, no estoy considerando el empuje pasivo, por si acaso. Entonces tengo 470.71 por 0,237 más 4 por 26.67
más me da 218.24. Esto es 218.24, ¿no? Sus unidades son kilonewton por metro de profundidad. Y el empuje activo, la fuerza activa, es el valor del empuje horizontal. Entonces el valor, la fuerza activa, en este caso va a ser el empuje horizontal que hemos obtenido 160.4. 160.4. Entonces, si calculamos con estos dos datos solamente el factor de seguridad al deslizamiento, me da, 218,24 dividido 160,4. Entonces, no sé cuánto da. 160.4 dividido 1,36. Fíjense que 1,36. Entonces, en realidad, acá esto es menor que 1,5 y por tanto no cumple. Ahora, acá en el problema, en el ejercicio, ha introducido el empuje pasivo. Fíjense que en el empuje pasivo, este empuje pasivo ha calculado simplemente considerando que vamos a tener un diagrama de presiones acá del suelo, un diagrama de presiones en este sentido. Ahora, esto es 1,5, vale decir, si usted se recuerda, yo por eso que no considero mucho a veces el empuje pasivo, lo guardo como un factor de seguridad, porque para que se genere el empuje pasivo, tiene que haber una mayor deformación en el suelo. Entonces acá lo que está calculando más, está considerando esta cohesión. Yo no calcularía de esta manera, ha usado la ecuación de la presión, si recordamos, la presión sigma 3 es igual a sigma 1 por n sub phi más 2 veces la cohesión por la raíz de n sub phi. En el problema, acá n sub phi, usted se recuerda, es igual a la tangente cuadrada de 45 más phi medios. Entonces, en el problema no está bien claro la delimitación del terreno. ¿Qué es lo que quiero decirles? Fíjense acá, yo puedo asumir de que por debajo de la cota de fundación de los 1,5 tengo este material Phi2 con estas características y por encima está este material con estas características.
En el problema están considerando de que este suelo de 1,5 son las características del suelo de fundación. Entonces, por eso es que acá en la ecuación del empuje pasivo están colocando los 40 de cohesión y el phi, que es el n sub phi, que es el K pasivo, tangente cuadrada de 45 de phi 2. Pues yo no calcularía de esa manera, sino que podemos calcular considerando al suelo 1 como el suelo que todavía es o pertenece con estas características. Phi 1 y el suelo por debajo va a ser el suelo con las características del phi 2, gamma 2 y C2. Entonces, si nosotros hacemos eso desde el punto de vista de la seguridad, porque no hay una certeza en este aspecto, pues yo obtengo, por ejemplo, voy a tener acá el suelo vale 30 grados, entonces el n sub i, si nosotros calculamos tengo 45 menos 15 sería 30 y la tangente al cuadrado me daría, esto no sé, ¿no? Es 15 más 45, 60, tangente inverso al cuadrado, me da acá, si phi es 30 grados, entonces tengo n phi, me da un valor de 3. Bueno, y como la ecuación es 0, entonces la presión sigma 3 va a ser igual a gamma 1 por df por n sub phi. Estoy calculando lo que tiene en el problema, es muy ideal, ¿no? Considerar que, bueno, el suelo va a tener estas características. Yo lo estoy cambiando y estoy considerando que la ecuación del empuje, vamos a considerar que la cohesión es la cohesión 1, por tanto esto es 0, y n phi es 30 grados, por tanto n phi es 3. Pues acá yo voy a tener 1,18, perdón, por 1,5 por 3. Entonces ahí tenemos 18 por 1,5 por 3 me da 81. No, acá tengo la presión de 81,0. Esto está kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, como esto es 0, estoy asumiendo que es la cohesión 1, entonces esto es 0. Y de mi diagrama de presiones del empuje pasivo es mi diagrama de esta manera. Y acá va a salir el empuje pasivo. El empuje pasivo, voy a tener el valor del área de este triángulo, 1/2 de 81, que es la base, por la altura, que es 1,5.
Entonces ahí tengo el valor del empuje por 1,5 por 0,5 me da 60,75. Ya tengo 60,75. Este es kilonewton por metro. Si yo le sumo a este valor para cumplir la ecuación que tengo acá, pero esta ecuación del empuje, como les digo, estoy asumiendo que están las características de mi terreno en la que tengo gamma 1 y 1 y la cohesión 1. Entonces acá sumando voy a ver qué es lo que nos da. La fuerza resistente pues nos daría, a veces es bueno, tengo el valor de 218,24, 218,24, y la verdad es que a este valor yo lo minoraría por 1/3, o sea, el empuje pasivo, porque yo no tengo la certeza de que va a actuar como fuerza, lo puedo dividir entre 3. Entonces esto me va a dar, veamos, un valor de 3 dividido más 218,24 me da 238,49. Entonces esto es kilonewton por metro, ¿no? Entonces calculemos otra vez el factor de seguridad al deslizamiento. Dividido esto 160,4 me da 1,487. Entonces, tal vez acá, si lo dividiría entre 2, me va a dar 1,5. Yo, por lo general, les recomiendo que el empuje pasivo no lo usen el valor real completo, sino minórenlo. ¿Por qué? Como les he dicho, cuando hemos visto la tablita en teoría, y les voy a mostrar ahora esa tablita que teníamos en teoría. Para que se dé el empuje pasivo, tenemos que tener una deformación mucho más grande en el caso pasivo que en el caso activo. Eso acuérdenselo. Entonces, ¿quién nos garantiza que la fuerza del empuje pasivo va a actuar? Nadie. Entonces, eso acuérdenselo porque es bien importante tomar en cuenta esta condición. Bueno, en cambio acá, por el ejercicio posiblemente, es que ha tomado las características del suelo de fundación y claro, le da, miren, un empuje pasivo de 215. Es sumamente alto. ¿Quién garantiza de que usted hace una excavación y el suelo ya le está generando ese empuje pasivo? Acuérdense que para que se genere ese empuje pasivo, el muro tiene que, para que me comprendan, si yo tengo acá el terreno y tengo acá el muro, a lo que voy, esto tiene que desplazarse una cierta magnitud
Y acá voy a tener recién el empuje pasivo, ¿cierto? El empuje pasivo que vamos a considerar con este diagrama. Pues para que se genere este empuje pasivo, este muro tiene que comprimir al terreno en una cierta magnitud, mucho mayor que el desplazamiento del empuje activo. A este lado tenemos el empuje activo. Y el empuje activo, consideramos que está actuando algo así, ¿cierto? Entonces, esta reacción, ¿quién nos garantiza de que va a ser el valor entero? Entonces, de ahí es que yo les recomiendo usar, minorar siempre el empuje pasivo en un 2, porque si digamos lo dividimos entre 2, 60.75, 2 dividido y le sumo a 218.24, me va a dar 248. Si 248 615 y dividimos entre el valor de 160.4, fíjense que me dé el factor de seguridad tranquilamente. Aquí el factor de seguridad al deslizamiento me da esto igual con 248,6 dividido en 160 me da el valor de 1,55. Entonces yo estaría más seguro de este valor. Bueno, vamos a hacer para tener más certeza, porque el ejercicio es muy teórico. O sea, acá sí cumpliríamos, es mayor que 1,5, estaríamos tranquilos, ¿no? Mayor o igual, cumple. Cambia acá, ya colocado el empuje pasivo y directamente le está dando un valor de factor de seguridad muy alto. La verdad que este empuje pasivo que está calculando no sería tan racional. Ok, vamos a hacer un descanso de 15 minutitos y volvemos al cálculo de la dividido la suma de fuerzas normales, que también lo tenemos, a la suma de fuerzas normales, que ¿dónde está? Acá. Que es 470.71. Los tengo que acá es 470.71. Y X me da el valor de 1,58, ¿no? 1,6. Para hallar la excentricidad, entonces yo tengo que si esto es B medios, y esto es B medios, por la excentricidad voy a calcular
a la mitad. Entonces voy a tener esta distancia, vamos a llamar E. Entonces ese valor de E va a ser igual a B sobre 2 menos X. Y ahí tienen el valor, que sería 2 menos lo que he calculado, y tenemos que nos dé el valor de E, ¿no? Sería 2 menos ese valor, 0.41. 0,41. Pues lo que tenemos que hacer ahora es verificar este valor de excentricidad si está fuera del núcleo central de inercia. ¿Qué quiere decir? Si yo dibujo en planta al cimiento, acá imaginemos esta en planta, este es el ancho B medios. Entonces el núcleo central de inercia lo voy a dibujar con verde, va a ser o va a tener el ancho de B tercios, ¿cierto? Va a decir que esto es B tercios, B tercios, B tercios. Pues lo que quiero ver es, en este ancho que estoy achurando, va a ser B sextos. Entonces, B sextos, ¿cuánto vale? En nuestro caso es 2, o digo 4 dividido 6. 0,60 me da 0,667. Entonces, vemos que este valor es mayor, esto es mayor que la excentricidad, que es 0,41. Quiere decir que la resultante está por acá, donde estoy colocando el puntito rojo, dentro del núcleo central de inercia. Entonces, su diagrama de presiones, o el diagrama de presiones al terreno, en este caso, si este es el cimiento, yo estoy verificando que la resultante N está dentro del núcleo central de inercia y por tanto esto solamente va a haber compresión. Así voy a tener este diagrama de presiones. En el talón, y acá tenemos la presión en la puntera, ¿no? Entonces es lo que he calculado acá con esta ecuación, la presión en el pie y en el talón. Acá está la presión en el pie, o digo en la puntera, y acá estaría en el talón. Y el diagrama, como lo ven, está acá determinado. Calculamos las presiones. Ahora,
Esta es la presión en el pie, 190.2, y en el talón tengo 45. Calculamos con la ecuación que hemos visto acá en la teoría. Acá tengo la carga normal dividido el ancho B, 1 más menos 6 veces la excentricidad dividido B. Entonces calculamos las dos presiones. Pero como les digo, este es un datito que le va a ser muy útil el verificar cómo es la excentricidad con relación a la mitad del núcleo central de inercia. Si es mayor, entonces estaríamos afuera. Entonces vamos a tener tracciones. Entonces verificar esta condición les dice que la presión al terreno va a ser compresión, ¿no? Todo. Si está en el centro, la resultante sería una compresión uniforme. Si estoy justo en el vértice del núcleo central de inercia, voy a tener un diagrama triangular. Entonces eso ya hay que analizar bien para poder ver que solamente voy a tener compresiones. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Calculamos con la ecuación, acá sí, esta es la ecuación de la capacidad de carga por unidad de longitud o de cimiento cosido de la ecuación general, en la que ya no hay el término, en el primer término, donde está la cohesión, ya no está el término de n c sub gamma. Tampoco es, porque es para cimiento cosido y se calcula con el área efectiva. Es decir, vamos a calcular eso de capacidad de carga que hemos visto hace tiempo, otra vez viendo al cimiento en planta. Imaginemos para 1 metro. Y viene acá la excentricidad. Entonces vamos a calcular el área efectiva. Mi área equivalente va a ser, aquí está el centro de gravedad acá. Entonces vamos a calcular esta área en la que este va a ser el ancho B'. Y esto es 2 veces la excentricidad, ¿cierto? Y entonces calculamos y analizamos con el área equivalente la carga última, por eso no hay un término acá. Como tenemos cohesión en mi suelo, acá tengo cohesión y fricción, entonces todos los términos voy a usar, acá tengo que usar gamma prima si el suelo está saturado, y B' es el ancho equivalente, donde B', acá B' es el valor de B, el ancho total, menos 2 veces la excentricidad, ¿no? Y calculamos con el valor de phi, con phi igual a, ¿cuánto era el ángulo? A 20 grados y la cohesión 40. Entonces, tenemos acá con phi igual a 20 grados, usando la tablita de Meyerhof o la tablita de Bessick, tengo el NC, no la tabla de Terzaghi. Entonces, que se diga en el problema, NC, NQ y N gamma en la tabla 3. Y como tengo una cohesión que son 40, entonces voy a usar estos términos para calcular la carga última de capacidad de carga de un cimiento cosido. Entonces acá tengo todos los factores que tengo que calcular
Ahí está, para phi igual, tengo el NC, el NQ y el N gamma. Tengo la carga repartida. Acá, como os he dicho, hay una pequeña discusión en el sentido de que la carga repartida estoy usando el gamma 2. Eso depende cómo va a ser en rigor. Y acá el B', después el FCD, que son los factores de capacidad de carga cuando los factores de corrección de inclinación, profundidad y superficie, cuando phi es mayor que 0. Hay que usar la última tabla que se tiene también en el libro de Brajadas. Acá está el FCD, primero hay que calcular el FQD y recién calculamos el FCD. Calculamos el F gamma D, el FCI, el FQI. Para calcular el FQI y el FCI hay que primero calcular el phi, que va a ser simplemente, este es el empuje horizontal dividido la fuerza normal. Entonces sacamos el ángulo y calculamos recién con este ángulo el F sub I y el FQI. Los otros factores, simplemente teniendo los datos de el factor N sub C, a la tangente de 20 grados, y calculamos el factor de los factores de corrección de la ecuación de capacidad de carga de la ecuación general. Entonces calculamos el FCI, el F gamma I, y reemplazando cada uno de estos factores, acá está la cohesión, el NC, ahí tienen 1483, el FCD, acá está el FCI, acá está el Q28, el NQ, el FQI y el F gamma I. Acá está el 0,5 de gamma 2, el ancho B' corregido, 3.178, el N gamma, y los otros factores, que acá hay un 0, entonces tenemos ese 0 por este factor 0. Da la casualidad que esto da un término aproximadamente muy pequeñito, 0. Y entonces calculamos que este valor de Q sub U es la carga última que puede soportar el suelo sin factor de seguridad ni minoración. Y entonces nos da un valor de 2,98. En general, tiene que ser mayor que 3. Por eso que acá se pone una nota en la que dice es menor que 3, por lo que se necesita volver a dimensionar el muro. La presión al muro, vale decir, se necesitaría cambiar el ancho B del cimiento. ¿Por qué? Bueno, para tener un Q último mayor, ¿no? Ahí hay que ver los términos de, acá en esta ecuación, influye bastante. Este valor no sirve para nada porque es 0. Entonces acá hay que ver para cambiar las cargas y o tal vez mejorar el terreno de apoyo de alguna manera. Entonces hay varias soluciones que hay que tomar en cuenta. Entonces sería la valoración de el factor de seguridad. Entonces es 2,98, como les digo, no es 3. Falta algo para 3. Entonces tenemos que modificar de alguna manera para bajar la presión de la puntera. Es la otra solución que tengo que hacer. Acá tendría que ampliar el ancho B. Como les digo, si amplío un poco el ancho B, entonces esta presión en la punta o en el pie y en el talón van a ser menores, y por tanto, al ser menores, esta carga última puede ser mayor a 3. Ok, ese es un problema, les he mostrado un problema detalle para que usted pueda entender y comprender todo el proceso de cálculo de la estabilidad de un muro. Voy a mostrarles ahora otro problema que en rigor lo he hecho manuscrito para que tengan ustedes bien claro la comparación entre la teoría de Rankine y de Coulomb, que no dan los resultados iguales. Esto quisiera que lo tomen muy en cuenta. Fíjense, para que se cumpla la condición de aplicar las dos ecuaciones de la teoría de Rankine y Coulomb, tengo mi muro
de gravedad y que el tras 2 forma con el terreno 90 grados, tengo un pequeño dren, mi suelo está con un gamma saturado en la parte donde está el muro y por debajo tengo también un suelo saturado pero distinta característica. Mi muro es de 5 metros, el gamma del hormigón es un hormigón ciclopio de 24 kilonewtons metro cúbico, tiene la base 4,2, en la parte superior tiene 60 centímetros de ancho. Me dice el problema, calcular considerando A, muro sin fricción entre suelo y muro, B, muro con fricción, con delta igual a 20 grados, y luego se calcula cuando hay drenaje, pero vamos a calcular primeramente como si no estuviéramos drenando y solamente están estos gammas saturados de mi suelo. ¿Qué es lo que hago primero? Calculo, vamos a llamar TR, teoría de Rankine, T sub C, teoría de Coulomb. Voy a calcular las mismas verificaciones por ambas teorías para que ustedes vean la diferencia que existe entre calcular por la teoría de Rankine y calcular por la teoría de Coulomb. No necesariamente, en primer lugar, dan iguales valores y tampoco dan iguales factores de seguridad. O sea, este es el problema que les estoy queriendo mostrar para que usted entienda que por ambas teorías no necesariamente las dos son o nos dan los mismos resultados. Como esto tiene la superficie, es horizontal, para la teoría de Rankine calculó con K activo, tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Y me da este valor 1/3. Calculo por Coulomb el K activo, la ecuación que hemos visto, el coseno cuadrado de phi menos el valor del ángulo alfa, que ya lo conocemos. Voy a irme a esa ecuación para recordarles. Creo que ya no está. No lo tengo. Lo hemos indicado en la parte teórica y me da 0,3. El otro me da 0,333, ¿cierto? Segundo punto, el primer punto, hemos calculado los coeficientes activos de cada una de las teorías. K sub C es de Coulomb, K sub AR es de Rankine. Cálculo de empujes. Como por la teoría de Rankine tengo una fuerza horizontal solamente. ¿Por qué? Porque me dice en la teoría de Rankine que el empuje es paralelo al terreno, ¿cierto? En este caso, como es horizontal, el empuje hay solamente empuje horizontal. En la teoría de Rankine, de Coulomb, me dice que hay fricción y tengo 20 grados de fricción entre suelo y muro. Entonces, calculo el empuje activo por Coulomb y me da una fuerza inclinada con respecto a la normal del paramento del muro, forma 90 grados el delta, y por tanto el empuje activo de Coulomb lo voy a descomponer en vertical y horizontal. Ahí tienen, por la teoría de Rankine, el empuje es 75 kilómetros sobre metro. Por la teoría de Coulomb me da 67, o sea, no son iguales en primer lugar. Segundo, al descomponer el empuje activo de Coulomb, tengo el horizontal 63 y el vertical 23.1. Pasamos al punto del cálculo de pesos. Como este muro lo he tratado de hacer que sea sencillo y que podamos comprender, calculamos los pesos para poder resolver. Peso 1 es la parte rectangular y el peso 2 es un triángulo. Entonces calculo los pesos multiplicados el área por su peso, el peso específico que es 24 kilonewtons metro cúbico y el peso 2 que es un área de un triángulo. Y ahí están las fuerzas que están actuando en el muro, tanto correspondiente al empuje de Coulomb como al empuje de Rankine. Vamos a la segunda parte. Pasamos a la verificación al volcamiento.
colocamos el sistema de ejes coordenados Y y X. Entonces estoy calculando primeramente el momento estabilizador por Rankine. Como hay solamente por la teoría de Rankine una fuerza horizontal del empuje activo, entonces no me genera momento estabilizador. Solamente el peso W1 y el peso W2. Puedo calcular el momento estabilizador que me va a dar 799.2. Por Coulomb entran también los mismos pesos, pero acá interviene el empuje activo vertical. Y entonces me da el momento estabilizador 896.2. Ahora, el momento volcador, por la teoría de Rankine, el empuje activo de Rankine por la distancia I, ambos están aplicadas los empujes, obviamente, a 1/3 de la altura H, de 5 metros. Y por tanto, el 5 partido por 3 me da 1.67, ¿no? Redondear. Entonces, tengo el empuje activo de Rankine, que es 75 por 1.67. El empuje activo de volcamiento de Coulomb es el empuje activo de Coulomb horizontal por 1.67. Fíjense, los momentos estabilizadores de Rankine y de Coulomb son diferentes. Uno me da 799 y el otro me da 896. Los momentos volcadores de Rankine me da 125 y el de Coulomb me da 105. Entonces ahí ya también hay otra diferencia. Calculando el factor de seguridad al volcamiento, que es la razón entre el momento estabilizador y el momento volcador, el factor de seguridad al volcamiento por Rankine me da 6,4. El factor de seguridad al volcamiento por Coulomb me da 8,5, o sea, me está dando mayor. Hasta ahí vamos bien. Calculemos ahora, vamos a la verificación al deslizamiento. Ya hemos visto acá la ecuación hace rato. El factor de seguridad del deslizamiento es la fuerza resistente dividido la fuerza actual. La fuerza resistente es la suma de la fuerza normal por la tangente de delta, más la cohesión sub A por el ancho B, más un empuje pasivo asterisco y más una fuerza adicional. Acuérdense que la altura de mi suelo donde se está fundando es 1 metro, nada más, o sea que es muy poco el valor del empuje pasivo que podríamos considerar. Y fuerza adicional sería en caso de colocar un diente o cambiar la forma del cimiento. Pues la fuerza resistente por Rankine. Tengo 288. ¿Por qué es este 288? Porque el peso de Rankine solamente consideraba el peso W1 y el peso W2. Nada más, no hay fuerza vertical. En cambio, en Coulomb tengo W1 más W2 más el empuje vertical. Entonces, por eso que el valor N es 311.1. Ahí están los vectorcitos que están indicados. Por la tangente de delta, que va a ser la fricción que hay entre suelo y muro, que en el caso del problema nos dice que para nuestro suelo tiene una fricción drenada de 28 grados, ¿no? Y en el muro tenemos 30. Entonces calculamos acá reduciendo esos 28 grados en 2/3 y me da el valor del factor resistente de Rankine, 97.3. La fuerza resistente de Coulomb me da 105, mayor. Ahí ven, el delta es 2/3 del ángulo de 28, me da 18.667. Ahora, el empuje activo horizontal en la primera ecuación de Rankine, vamos a usar 75 dividido
97.3. Me da 1,3 menor a 1,5. Si calculamos el factor de seguridad al deslizamiento por Coulomb, tengo 105 la fuerza resistente y el empuje horizontal es 63. Me da 1,66, mayor que 1,5. Como se dan cuenta, en un caso cumple y en el otro no cumple. Para que se den cuenta que a veces, por eso que hay que ver, si usted usa una hipótesis, mantenga esa hipótesis, no mezcle. Entonces acá lo que les muestro es que por una hipótesis de la teoría de Rankine no cumpliría el deslizamiento, pero por Coulomb cumpliría. Sigamos el cálculo. Calculemos la capacidad de carga. Lo hemos hecho hace rato. Como la fuerza resultante N de Rankine es 288, la fuerza resultante vertical de Coulomb es 311. Calculamos primeramente la distancia X. Los momentos son diferentes, ¿cierto? El momento estabilizador menos el momento volcador sobre la sumatoria de las fuerzas verticales. En el caso de Rankine, tenemos que usar todos los datos de Rankine. 799, momento estabilizador, 125, momento volcador, 288, las sumas de fuerzas verticales. Me da 234, la distancia donde está aplicada la fuerza normal. Y según Coulomb, tengo 896 el momento estabilizador, 105 el momento volcador y la fuerza N 311. Me da 234. Fíjense acá, que lo que les quiero mostrar también es algo interesante. Si calculamos la excentricidad E, ahí tienen, es igual a B sobre 2 menos X. Usted tiene que entender bien claro los resultados. He calculado de Rankine, o sea, este valor era 4,2 partido por 2, me da 8.2, 2 dividido 2.10, ¿no? Entonces acá me está dando 2.10 menos X. Ese es el valor de la excentricidad. Fíjense que me da que la distancia X está más allá de la mitad del cimiento visto en planta. O sea, por eso he dibujado acá con sus valores y sus signos. ¿Qué quiere decir? Que la excentricidad está en el otro lado del núcleo central de inercia, no está en el lado izquierdo, donde estoy señalando. Así yo tengo, hagamos un pequeño esquema. En el anterior ejemplo, la distancia X en el anterior caso era hasta por acá. Mi núcleo central de inercia está así. B3 es B3. En nuestro caso, X, como esto vale 4,2 y la mitad quiere decir que esto vale 2,1. Pues acá la distancia X en los dos casos, X está más allá de 2,1. Estamos a esta distancia, acá estaría el vector y esta sería la distancia X. No estamos acá. Entonces, por eso que cuando calculamos la excentricidad me da negativo. Quiere decir que estamos al otro lado. Entonces, lo que tomamos es una excentricidad en valor absoluto para comparar con B sobre 6. B sobre 6 es 0,7. O sea, quiere decir que es mayor que
0.24 y 0.44. Lo que quiero que entiendan es que en este caso, por razones de la carga o el peso del muro, la resultante N está en este lado derecho del núcleo central de inercia. Por eso les estoy mostrando acá en este gráfico que el hecho que les da negativo hay que interpretar ese resultado. Por tanto, acá tengo todo con presión. Y calculamos entonces las presiones y voy a tener que en el lado de la puntera tengo la presión mínima y en el lado del talón tengo la presión máxima. Acá en este caso me da 27,5 la presión en la puntera y la presión en el talón me da la presión máxima. O sea, mi diagrama de presión sería de esta manera. Ahora, calculando entonces la capacidad de carga, que es la carga última para un cimiento cosido, tengo entonces, como phi' es 28, saco NC, NQ, N gamma. La carga, fíjense acá, he colocado que es el gamma 1, la profundidad de fundación es 1 metro, me da 18, B', en este caso acuérdense, como está este lado, entonces mi área equivalente para, visto en planta, para 1 metro de ancho, como estamos acá, entonces voy a tener por acá la excentricidad, mi área equivalente va a ser toda esta área. Este es el centro de gravedad. Entonces este es el ancho B'. Y esto es 2 veces la excentricidad. Entonces calculamos los anchos B' para Rankine y para Coulomb. O sea, acá hay que calcular porque las excentricidades son diferentes, ¿cierto? La excentricidad de Rankine me da menos 0.24, la de Coulomb me da 0.44. Entonces, por eso he calculado acá calculo la presión por Rankine, me da la presión mínima 45 y la presión máxima 92. Por Coulomb me da la presión mínima 27 y la máxima 120, ¿no? Porque son diferentes excentricidades. O sea, que he usado sus signos como tiene que ser y por tanto acá hay que interpretar bien clarito cómo es la distribución de presiones. Lo mismo he calculado para las cargas últimas. Acá los factores de corrección de profundidad y de inclinación tengo para Rankine y para Coulomb. También tengo el F gamma D y tengo el ángulo de inclinación phi para Rankine y para Coulomb. Para Rankine es 14 grados 59,97 y para Coulomb 11,519. Calculó los factores de inclinación para Rankine y para Coulomb. Factores de inclinación subgamma para Rankine y para Coulomb. Entonces, reemplazando en la ecuación de la carga última de capacidad de carga, para Rankine me da 273.45. Usando los parámetros y valores de Coulomb, me da por la capacidad de carga última, por la teoría de Coulomb, empleando la hipótesis de Coulomb, me da 317.35. Si calculamos los factores de seguridad, fíjense que el factor de seguridad a la capacidad de carga por Rankine me da 2.969. Casi 3. No es 3. Entonces no es tan, hay que cambiar.
y por Coulomb me da 2,63, menor que 3, por tanto, por ambas condiciones tendríamos que cambiar el ancho B de mi muro. Entonces, como se dan cuenta, lo que acá les estoy mostrando es que empleando una teoría en un mismo muro y empleando las dos teorías en el mismo muro, sus resultados no van a ser iguales, son diferentes. Bueno, eso es bien importante. Acá les demuestro los factores de seguridad. Capacidad de carga de Rankine, casi 3, no es 3. Factor de seguridad de Coulomb es mucho menor que 3. En el caso de las presiones, lo mismo, varían los valores de presiones. En el caso del factor de seguridad del deslizamiento, Coulomb cumple, Rankine no cumple. Y en el de los momentos, en el caso de los momentos, bueno, acá ambas cumplen, pero son de diferentes valores. Bueno, ok. Quedamos acá, jóvenes. He tratado de mostrarles el uso de ambas teorías en el mismo muro y se demuestra que son diferentes los resultados. Ok. Quedamos entonces acá y nos veríamos el día lunes. De todas maneras, ya a la tarde, a ver, la práctica de muros de sostenimiento, la valoración de la estabilidad y me tienen que entregar el viernes en la mañana. Bueno, le estoy dando 2 días, por eso he avanzado y lo que hemos avanzado de pilotes vamos a ir viendo todavía el lunes. Y entraría para el examen el día martes, entraría lo referente a la temática de losas de fundación, muros de sostenimiento, o sea, prácticas y teoría de pilotes. Hasta lo que veamos el día lunes, que van a ser los pilotes y todavía vamos a ver un poco más. Ejercicios no tanto, pero sí les voy a dar ya ejercicios el día martes en la tarde. La práctica de pilotes van a ser 2 ejercicios seguramente para que calculen capacidad de carga. Les pido por favor hasta mañana, miércoles, que me pasen o a más tardar jueves, van a tener más tiempo, los grupos, quienes van a formar para poder darles la práctica, pasarles la práctica del proyecto. O sea, sin ese dato es bien difícil preparar porque tengo que preparar para cada grupo. Va a ser una misma edificación, pero van a tener diferentes perfiles de suelo. Pues cada uno va a tener diferente complicación y van a tener que adoptar con esos datos que van a tener del terreno otros parámetros que van a tener que buscar en la bibliografía. Eso es así como se tiene en general, para que ustedes conozcan y puedan definir las cimentaciones y va a tener sótano segurísimo la edificación. Va a ser posiblemente un edificio de 5 pisos, donde les voy a dar la ubicación de las columnas, les voy a dar las secciones de las columnas y ustedes van a colocar y definir y diseñar las fundaciones a colocar y más un murito para su sótano. Bueno, entonces nos veríamos el día lunes. Yo les paso hasta la tarde la práctica de muros de sostenimiento. Ya saben todos los temas para examen. ¿Ok? Hasta luego, nos vemos el día lunes.